Bien, amigos de PI TV, establecemos este contacto el día de hoy. Profesores integrantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela se dirigen al país para analizar y dar respuesta a lo que ha ocurrido desde el día de ayer, esta juramentación como presidente encargado de Juan Guaidó. Vamos a escuchar en este momento al profesor Nelson Chiti Larroche. La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Universidades, ofrece su concurso en el ánimo de asistir al proceso que el país viene desarrollando y que tiene que ver con la búsqueda del restablecimiento de la constitucionalidad, que bien sabemos ha sido comprometida por actuaciones que tienen que ver además con los poderes públicos. Ello en virtud igualmente de la disposición contenida en el 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ayer fuimos testigos de un gesto importante, de un acto institucional de consistencia y de sustancia constitucional. Lo que ayer realizó el señor diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, se compadece pues con la búsqueda, repito, de un pavimento jurídico suficiente para que el país regrese, como hemos venido insistiendo, a la constitucionalidad, y lo hizo, sin embargo, con un baño de soberanía impresionante. No podía prescindirse, ahí están los cabildos, y ahí está la disposición del 70 de la Constitución. Ahí está el pueblo con su organización básica, ensayando de buscar una salida para esta suerte lamentable que estamos viviendo con usurpadores que desde hace tiempo vienen ejerciendo un poder de manera ilegítima, ilegal e inconstitucional y que no luzca redundante. Quiere también la Cátedra de Derecho Constitucional lamentar que el Tribunal Supremo de Justicia persista en su deleterio esfuerzo de enervar y comprometer el desempeño en el orden de sus competencias de la Asamblea Nacional. E igualmente quiere la Cátedra de Derecho Constitucional que integramos nosotros y algunos otros que deben estar viniendo y respaldando todo, sin embargo, este postulado. La cátedra quiere hacer un llamado firme pero sereno, para que sostengamos el esfuerzo que se ha venido en las últimas horas protagonizando por parte del pueblo. El pueblo humilde, modesto, sencillo, que ayer marchó. Ese pueblo que tiene hambre, que tiene sed, que tiene miedo y que ha perdido mucho la esperanza y la fe. Para que inclusive hay un mensaje que queremos hacer llegar a aquellos que hasta ahora no han oído, pero que tienen una responsabilidad fundamental y un juramento en ciernes. Aquellos que constituyen la Fuerza Armada Nacional, para entender que el pueblo ha hablado, que lo ha hecho a través de sus instituciones y que ayer se mostró sereno pero firme en la búsqueda de la solución de sus problemas. Hay que superar este estado fallido, hay que superar este estado que ha comprometido seriamente la vida misma de los venezolanos. Miren lo que pasa en el mundo, miren lo que pasó en Ecuador, en Colombia. Todo esto está involucrado. Por eso la Cátedra de Derecho Constitucional, repito, en lo que entiende que es algo que releva de sus competencias desde el punto de vista docente, universitario, pero al mismo tiempo en su calidad ciudadana, hace votos porque la comprensión, la inteligencia del colectivo nacional, la sobriedad de espíritu conduzcan a una salida que pueda corresponderse igualmente con los objetivos de paz social, de serenidad y de progreso. El país espera
porque cada uno cumpla con su responsabilidad. Abogado, quisiera preguntarle en primer lugar cómo queda en este momento entonces la figura de Juan Guaidó, es decir, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, o cómo se hace en este caso constitucionalmente. Es bueno que sepan que el 333 de la Constitución hace notar que, investidos o no de autoridad, los ciudadanos están llamados a hacer su esfuerzo para que regresemos, pues, a la constitucionalidad. Eso hizo ayer Guaidó, valientemente, sobriamente, sin embargo. Y le dijo a ese pueblo lo mismo que le dijimos y que dijo él en los llamados cabildos, que entendía que la Asamblea Nacional asumía como representante del pueblo las tareas que eran propias del presidente o digamos del poder ejecutivo. Guaidó no anda seducido, fascinado y cautivado con la presidencia. No es una ligereza, no es una frivolidad de Guaidó. Guaidó está comprometiendo mucho de sí mismo, jugándosela para tratar de que el país encuentre, repito, el camino necesario para regresar a la constitucionalidad. Doctor, el acto, según lo que usted dijo al principio, el acto en el cual ayer se juramenta Guaidó frente a una multitud, frente al pueblo, ese acto se puede catalogar de constitucional, es simbólico, necesita esa juramentación tener la aprobación de la Cámara de la Asamblea Nacional, con el quórum requerido y allí aprobarse en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería la diferencia de no ser autoproclamado? Ok, hace un rato yo deslicé lo que es una interpretación que comparte la cátedra. Si ustedes revisan el 233 de la Constitución, podrían leer que hay un supuesto, en el segundo párrafo, en el que el constituyente imaginó solamente, digamos, el supuesto, repito, de una falta absoluta del presidente electo. En este caso, no hay presidente electo. Maduro terminó, si acaso fue de su periodo anterior, enteramente legal, pues lo habría terminado el 10 de enero. El 11 de enero no había presidente electo, ni había presidente constitucional de la República. Esto debe quedar claro. Entonces hay ahí una falla por excelencia, una falta absoluta por excelencia. No hay presidente electo. Y lo que ha hecho Guaidó es, en la interpretación que tuvo bien hacer la Asamblea Nacional, en su carácter de presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, iniciar el desempeño propio de una función que la Constitución le acuerda, que es la de asumir, digamos, encargarse, la encargaduría, para ser preciso, de la presidencia de la República. Por supuesto, estamos, sin embargo, esperando que se movilicen el resto de los poderes públicos y entes competentes para ir donde nos interesa, señores, a la consulta del soberano, que es lo que está previsto en la Constitución. Así que Guaidó simplemente, como presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, desarrolla funciones que están comprendidas en la Constitución de la República, en ese párrafo segundo del 233, y ayer, ¿qué hubo? Mira, hubo una empatía y una comunión espiritual entre el pueblo y sus representantes. Importante. Hubo un juramento. Para nosotros los latinos, los juramentos nos involucran, nos conciernen, nos asisten en el proceso de una dinámica existencial que en este momento el país conoce como peligros. Y lo ha hecho Guaidó exponiéndose para decirle a la gente que hay una salida, que hay una salida serena, sobria, y una salida, sin embargo, en la cual la institucionalidad tiene respuesta. Por eso decíamos que lo de ayer fue un acto institucional con sustancia constitucional. Quisiera saber, puntualizar este tema, lo que le preguntaba anteriormente, porque para
quedado bien claro, es decir, en este momento, si Juan Guaidó es presidente encargado del presidente encargado de la República, ¿cómo queda la figura de él en el Parlamento? Es decir, en teoría quedaría como decir una silla vacía, o asume el primer vicepresidente. ¿Cómo se hace en ese caso? En mi criterio, él está encargado de la presidencia de la República como presidente de la Asamblea, digamos, de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Sin embargo, algunos textos señalan que el Poder Legislativo no tiene competencia para asumir funciones del Ejecutivo. Quisiera que el doctor Aro pueda responder esa pregunta. Bueno, es para José Vicente. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cuál es el segundo mandato, el segundo juramento? Sí, muy importante resaltar, ante todo, antes de seguir respondiendo a las preguntas que cordialmente ustedes nos están haciendo, que las transiciones políticas no se decretan. Las transiciones políticas, constitucionales e institucionales, se construyen, se trabajan, se labran, se tejen. Nosotros hemos visto en el día de ayer un juramento que ha hecho una manifestación de voluntad que ha hecho el diputado Juan Guaidó, en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, de asumir la responsabilidad constitucional a que le llama el artículo 233 de la Constitución, que llama al presidente de la Asamblea Nacional a asumir temporalmente como encargado la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y como tal, pues, encargarse, pues, de las funciones del Poder Ejecutivo, es decir, de las funciones correspondientes a el cargo de presidente encargado, en este caso, de la República Bolivariana de Venezuela. No habría precisamente un traslado de competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en forma genérica, sino ya en forma específica. Lo que hay es la asunción de una responsabilidad constitucional, institucional y política por parte de Juan Guaidó de encargarse de la presidencia de la República para concluir, como bien lo decía el profesor Nelson Chiti Larroche, en una elección. Una elección. ¿Qué lectura se le da a eso entonces? La lectura ¿En qué artículo se basa para decir que el presidente de la Asamblea Nacional también es presidente encargado de Venezuela, sin asumir competencias, sin el Poder Legislativo asumir competencias del Ejecutivo? Sí, ahí justamente está el terreno. La frontera fue el día de ayer y la frontera fue el momento en que inicia el acto. Quiero destacar que el acto, si ustedes se fijaron muy bien en las formalidades del acto, se inicia anunciando que se constituye la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Así se constituyó, con presencia de su segundo vicepresidente, su primer vicepresidente, su presidente y con la presencia incluso de sus secretarios. Constituida la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, inicia el acto. Se le da la palabra al segundo vicepresidente, luego al primer vicepresidente, luego al presidente de la Asamblea Nacional. Allí, en ese acto solemne, institucional, como ya se decía, y con contenido y sustancia constitucional, con fundamento constitucional, pasa el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a hacer esa juramentación. En ese momento que hace la manifestación de voluntad de asumir la encargaduría de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, hasta tanto se realizan elecciones en Venezuela, como lo prescribe el artículo 233 de la Constitución, y todo con un anclaje central en el artículo 333 de la Constitución para restablecer el orden constitucional y democrático en el país. En ese momento pasa él a jurar el cargo, que es, desde el punto de vista jurídico, institucional y político, algo que está cargado de un carácter institucional, pero también de un carácter, de un mensaje a la ciudadanía, de la asunción de una responsabilidad, de las responsabilidades inherentes al cargo. Él asume una responsabilidad, él carga en sí esa responsabilidad, y entonces ya llega la Asamblea Nacional a tener dentro de su ámbito de competencias el Parlamento, en la próxima sesión plenaria que
debe realizar, pues ya tiene el testigo para proveer lo conducente desde el punto de vista político, de acuerdo al reglamento interior de debates, para cubrir esta situación y ver cómo se va a regular internamente de cara a la representación de la Asamblea Nacional, de la presidencia de la Asamblea Nacional y de la Junta Directiva, cómo va a ser la cobertura política institucional. Recordemos que la Asamblea Nacional tiene autonomía política, autonomía institucional y constitucional para regular su organización, su funcionamiento y precisamente en plenaria definir y calificar a cada uno de sus miembros y, por supuesto, definir cuál es la situación precisa. Y esa sesión va a ser muy importante en toda esta hoja de ruta que se está construyendo para una transición política en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro sigue en el Palacio de Miraflores y sigue con el respaldo hasta ahora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quisiera saber hasta qué punto se puede decir que tenemos dos presidentes en Venezuela, uno constitucionalmente y otro apoyado por la Fuerza Armada Nacional. Básicamente estaríamos diciendo legalmente, constitucionalmente, lo que tenemos es una persona que legítimamente ha asumido la responsabilidad y ha jurado ejercer la responsabilidad de temporalmente como encargado llevar la conducción de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos un presidente legítimo que ha jurado el cargo y que hacia él debe trasladarse el poder. Tenemos, por otra parte, una persona, como bien ya lo dijo también el profesor Chite Larroche, una persona que está a partir del 10 de enero entró en una situación de usurpación, en una situación de ilegitimidad, siendo generosos y sin hacer valoraciones que pudiéramos hacer y que hemos hecho en el pasado sobre su situación en la presidencia de la República antes del 10 de enero de 2019, pero ya más claramente para la comunidad nacional e internacional, a partir del 10 de enero, él está ejerciendo ilegítimamente, está detentando de facto. De hecho, la presidencia de la República está incurriendo en un supuesto de usurpación de autoridad y por eso, como lo ha dicho la Asamblea Nacional, como lo ha dicho también esta cátedra en el ámbito de sus competencias y atribuciones, de su responsabilidad ciudadana de orientar a los ciudadanos de la sociedad venezolana, es una usurpación que definitivamente encaja dentro del supuesto del artículo 138 de la Constitución. Toda autoridad usurpada es ineficaz, sus actos son nulos. Entonces tenemos una persona que está detentando el poder, de facto, de hecho, con el apoyo hasta ahora, según la información que se dispone, todo en política se va moviendo día a día, hora a hora, hasta ahora en apariencia de la Fuerza Armada Nacional, pero que seguramente el poder se irá desplazando y debe irse desplazando, es el llamado de la Cátedra de Derecho Constitucional, de la manera más articulada posible, de la manera más apegada al texto constitucional, como se está labrando hasta ahora, debe irse tejiendo de la mano de la Constitución, de la mano y con anclaje en el artículo 333 de la Constitución, con un proceso de restablecimiento del orden constitucional. Y en ese restablecimiento del orden constitucional hay que decir que precisamente las transiciones políticas no se decretan, no se dan de la noche a la mañana, se construyen. Estamos en un proceso de construcción que estamos presenciando, somos testigos históricos de esa construcción, de esa transición política, de una situación totalmente de ilegitimidad que ha sido declarada incluso por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, a una situación que se está llevando, transitando, tejiendo para una situación democrática en la cual el destino único, el punto de llegada deben ser las elecciones que también manda el artículo 233 de la Constitución, de manera que vamos a decir que estamos viviendo desde el 11 de enero de este año, hemos estado viviendo un proceso de punto de partida de la construcción de un proceso de transición constitucional, institucional y político, para un punto de llegada que es el que debemos entre todos saber construir, y llamamos la atención de todos los funcionarios investidos o no de autoridad, saber construir bajo la obligación y el deber que nos atribuye el artículo 333 de la Constitución, llegar a una situación en la cual los venezolanos, por elecciones, decidan quién debe terminar el periodo constitucional 2019-2025 que inició el 10 de enero de este año. Ahora, el presidente Guaidó podría poner su candidatura en estas elecciones dentro de 30 días. ¿Y qué pasaría si los demás poderes no asumen como él como presidente y no toman el llamado de ir a elecciones? Juan Guaidó ha sido claro. Ha sido claro en que él ha asumido una responsabilidad. Cuando él dice, asumo las competencias inherentes
al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República. Como encargado de la Presidencia de la República, asumió una responsabilidad constitucional, luego procedió a hacer un juramento. Ese juramento es el compromiso de ejercer temporalmente, como encargado, interinamente, por decirlo de manera más coloquial, temporalmente, la Presidencia de la República hasta tanto haya elecciones. Una vez que ya se realizan esas elecciones, él pasa a su condición natural. ¿Cuál es su condición natural? Presidente de la Asamblea Nacional. Es simplemente lo que ya vivimos en los años 90, nosotros lo vimos en los años 90, que sucedió con el presidente encargado en ese momento, Freddy Lepage. Llevado Octavio Lepage, perdón, Octavio Lepage, sí, muy buena la corrección. Octavio Lepage, precisamente Octavio Lepage tuvo que encargarse de la presidencia de la República en los años 90, 1993, tuvo que encargarse por casi un mes, 21 días, y él asumió eso temporalmente y luego regresó a la condición de presidente del Congreso de la República. Eso es lo que está sucediendo. Octavio Lepage en ese momento lo hizo temporalmente, volvió a su lugar natural, la presidencia del Parlamento, y en este momento Juan Guaidó, al culminar esta transición política, institucional y constitucional, lo que debía hacer es volver pues a lo que es su responsabilidad natural, que es la de presidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Doctor, usted acaba de mencionar que en la próxima sesión de la Asamblea Nacional se tiene que seguir, después de ese juramento de ayer de Guaidó, se tiene que seguir tomando, construyendo esa transición que se está impulsando desde la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esas decisiones que debe tomar a su criterio la Asamblea Nacional el próximo martes? ¿Y debe Juan Guaidó en este periodo conformar una junta de gobierno? ¿Qué debe hacer en este sentido? ¿Nombrar ministros, nombrar representantes en el exterior? Fíjese que hay unos aspectos muy importantes que ya ha ido adelantando la Asamblea Nacional en ese sentido, y por eso la Asamblea Nacional tiene que ir tejiendo esa transición. La Asamblea Nacional ha tenido en consideración y ha elaborado un estatuto para la transición que está en discusión, está sobre la agenda legislativa, el Estatuto de la Transición, donde se conforma una comisión precisamente para trabajar en toda esa transición, una comisión que va a ser clave en lo que es la construcción de cada uno de los actos que vaya a ir asumiendo la Asamblea Nacional en su labor de colaboración con el presidente encargado de la República, que sería Juan Guaidó. Juan Guaidó, por su parte, debe, y ya lo ha estado haciendo, asumir progresivamente las competencias que le corresponde a un presidente de la República de acuerdo al artículo 236 de la Constitución. Y vimos en el día de ayer cómo ya la competencia específicamente prevista en el artículo 236, numeral 4 de la Constitución, relacionada con las relaciones internacionales que están en manos y son responsabilidad del presidente de la República, es una competencia que ya ha ido asumiendo y ya él se ha dirigido en uso de esas atribuciones y competencias a cuerpo diplomático, a otras naciones del mundo, pidiéndoles por favor que no acaten las instrucciones que le ha dado Nicolás Maduro, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos de retirar su cuerpo diplomático, no acaten esa orden y en su lugar, como pues ya presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, ha solicitado pues a estos cuerpos diplomáticos se mantengan en el país porque ellos también pues son veedores de todo este proceso de transición y porque a la final Nicolás Maduro no está ejerciendo legítimamente, no es el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Hay una cosa que yo quisiera rápidamente agregar. Sí, aquí mismo. Es importante. Muy bien. Porque me parece muy importante. Esto es un asunto que es algo más que constitucional. Es un asunto político. En ninguna parte de la galaxia, del mundo, habría una constitución que pudiera describir con precisión todas las coordenadas que este asunto convoca. Esto es un caso inédito. Incluso nos reunimos los profesores, estuvimos pensando y encontramos por allá un trazo, un rasgo, un punto, pero este ADN debuta en la consideración constitucional en buena medida. Así pues que a veces no podemos responderte con el artículo precisamente porque no lo hay. El constituyente no previó jamás esta situación. Estamos trabajando, sin embargo, con analogía
y con los principios generales del derecho, pero además con una corriente, una tendencia que nos ha venido nutriendo en los últimos años, que es el neoconstitucionalismo. Y es bueno que se tenga claro, porque van a venir en estos días, esto no es un acto de magia, Guaidó no es mago. Guaidó es un venezolano que está haciendo lo que puede, apostando duro, reciamente, y aspirando y esperando que el clamor popular se manifieste en el sentido de convencer a quienes usurpan el poder, por las armas, a la Fuerza Armada que no viene cumpliendo con sus deberes y con su juramento, inclusive. Y tiene para eso, como lo pudimos ver, el respaldo de la gente y de la comunidad internacional. De esa dinámica tiene que surgir una solución. Esto no es una aporía inexorable, ineluctable, que no tenga salida. Sí la tiene, la intuimos, como en otras latitudes ha pasado, que hay situaciones parecidas, forcejeo, duelo de voluntades, pero que luego ha terminado por resolverse. Entonces nosotros lo que asumimos aquí es una actitud ciudadana, responsable, y clamamos, reclamamos y deseamos que el resto de la organización social de la población milite en la misma línea. El 333 de la Constitución es el ancla, lo ha dicho José Vicente claramente. Un país no puede vivir sin Constitución, so pena de que deambule errático, digamos, en el desconocimiento de los derechos humanos y en la torcedura fundamental de la usurpación en cuanto a los poderes se refiere. La crisis humanitaria. Señores, necesitamos resolver, la inflación nos está matando, la gente tiene hambre, sed, miedo, nos están agrediendo porque ya no sabemos a dónde ir y algunos de los nuestros cometen errores, entonces acusan al gentilicio todo de no ser realmente lo que somos. Esto hay que resolverlo. Maduro, resuelva. Entienda que hay un dictamen soberano. No puede escaparse por las vías derecha e izquierda con una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, ilegal. Basta de maniobra. Encare que la revolución fracasó, o en todo caso, que hay un Estado fallido bajo su responsabilidad. Bien, declaraciones pues de los representantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela indicaban que lo ocurrido el día de ayer sienta las bases o el pavimento de esta recuperación del hilo constitucional en Venezuela, y también especificaban y hacían énfasis en que Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela y que Nicolás Maduro detenta ilegalmente el poder. También hacía un llamado a la población a sumarse y anclarse al artículo 333 de la Constitución Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente.